esta parte de por qué estamos utilizando las interfaces dentro de esta arquitectura, la entendieron mejor, la terminaron de entender, les quedó bien sólido. Sí, profe. Fue mejor con otro ejemplo y al revés. Y fíjense que ahí ahora no estamos utilizando ningún nombre nomenclado, no estamos utilizando ningún package, nada, y funciona igual. Recording Bueno, is on. perfecto. Ahora viene lo siguiente, nosotros ya tenemos, bueno, categorías de informática, categorías de computación y categorías de comida. Entonces vienen y me dicen, bueno, ya funciona. Y me dicen, no, bueno, lo que queremos hacer ahora ya es sacarlo de una base de datos. Perfecto. Entonces yo no voy a ir ahora, no necesito ir de nuevo al controller a hacer una cosa nueva, sino que yo tengo ahora que poder a esto pedirlo en esta nueva interfaz, lo voy a poder pedir desde una base de datos. Perfecto. ¿Cómo hacemos esto? Y vamos a hacer una nueva clase que se llame categoría de MySQL. Y esta clase, bueno, voy a seguir implementando mi interfaz. Bien. Pero ¿cómo le pido yo que sea de una base de datos? Bueno, resulta que yo leí la documentación y sé que hay una interfaz de base de datos, de caja, como quien dice, que está dentro del JPA. Que está dentro de este framework, del framework del JPA, que lo puedo utilizar como un servicio, pero primero necesito hacer un pequeño objetito con el JPA para que entienda que lo tengo que sacar desde una base de datos. Hasta ahí van construyendo un poquito el concepto. Creo que sí, profe. Bueno. Entonces, lo que tenemos que decir, bueno, es que ahora esto lo vamos a esta clase que es una interfaz, ya se las voy a mostrar bien, que es una interfaz, le vamos a decir que es un repositorio, ¿sí? Entonces, necesitamos hacer, a esto le voy a dar, necesito hacer un pequeño repositorio. Entonces, vamos a hacer una clase que se llame categoría repositorio. Repositorio es el concepto que le vamos a decir, bueno, es de una base de datos, es de algún servicio, es de algo, pero ese va a ser el repositorio. En este caso, nuestro repositorio nos va a servir para saltar a la parte de JPA, que se va a llamar categoría repositorio. Listo. Tengo esta clase categoría repositorio, ya está. Voy a implementar una que se llama JPA Repository. Esta JPA Repository me va a servir para, vamos a estudiarlo un poquito. Esta es lo que nosotros le decimos una interfaz que es de caja, que quiere decir es de solo lectura, viene con el framework. Es una interfaz, JPA repositorio, extiende otras cosas y tiene acá métodos
y te va diciendo que básicamente sirve para conectarse a bases de datos y poder manipular, leerla o poder escribirla. Entonces, es lo que yo necesito. ¿Y por qué sé que lo necesito? Porque leí la documentación, hice un curso, lo que sea, sé que necesito JPA repositorio. Pero también este objeto me dice que yo no lo puedo implementar por sí solo y trabajarlo para cualquier tabla, sino que yo tengo que hacer como una especie de clase pasamano implementada, que es esta categoría repositorio. ¿Para qué? Para darle en esta implementación la funcionalidad de hacerlo con una entidad en particular. Entonces, la entidad que vamos a elegir es la entidad de categoría, esta clase. Categoría. Y además lo segundo que me pedía acá que le pase es decir, bueno, cuál es el tipo de datos que nosotros utilizaríamos en la base de datos para que sea un identificador. Bueno, yo tengo acá en categoría, esta clase le estoy diciendo, bueno, a la interfaz JPA le voy a pasar con primer parámetro este tipo de datos, que es categoría. Y el segundo parámetro que le voy a pasar es este tipo de datos, que es con el tipo de datos que yo manejaría un ID en la base de datos. Entonces, el tipo de datos de acá es integer. Bien. Perfecto. Lo que me dice acá es, bueno, que hay que están no implementados algunos elementos. Entonces, en la documentación de esto, yo voy a ver cómo se tiene que utilizar. Segundo, que esto lo tengo por acá. Claro, me dice, mirá, vos lo estás implementando, pero necesitas agregar métodos que no están implementados porque lo estoy implementando como una interfaz común y corriente. La documentación me dice que acá le tengo que pasar una entidad. Perfecto, vamos a... Esto no lo tengo definido como una entidad de base de datos, así que la voy a empezar definiendo esto como una entidad de base de datos. Categoría, quiero que sea, nos volvemos acá a categoría, al objeto categoría, que tiene sus propiedades, y lo necesito definir como una entidad de base de datos. Y esto recuerden que lo definíamos con un entity. Ponemos la notación entity y además teníamos que definirlo para que esta entidad sepa su clave primaria con la notación ID. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos transformando una clase que nosotros teníamos para manipular datos estáticos en una entidad de JPA. ¿Por qué necesitamos hacer esto? Y porque este repositorio necesita trabajar con una entidad JPA. Y acá le tenemos que poner, lo voy a copiar a otro lugar. Nos vamos a ir a este otro práctico, porque era más largo este. Entonces tenemos los entity. Acá. Acá. Así le decimos que esto va a ser un ID autonumérico.
Perdón, acá no es una clase, lo que tengo que hacer es una interfaz, ¿sí? Y que no implementa, sino que extiende. Ahora sí. ¿Qué necesité hacer? Necesité hacer una nueva interfaz que se llama categoría repositorio, que extiende de esta clase, que es del framework del JPA repositorio, que conoce cómo se comunica con las tablas, en el cual le tengo que pasar como parámetros de inicialización un objeto que sea del tipo entidad. Por eso, lo que yo estaba manejando como la clase de categoría, que es esta, la convertí con estas anotaciones en una entidad. Y ¿en dónde la tengo? Acá está el repositorio. Y en segundo lugar, el tipo de datos. Bien, yo ya tengo esta parte de esta interfaz. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Bien. Este es el pasamanos, por llamarlo de una manera burda, que tenemos que hacer para saltear a decir, bueno, ahora tengo esta interfaz que va a utilizar esto del JPA repository para que yo pueda tener mi archivo, mi nueva implementación. Nosotros habíamos implementado categoría comida, habíamos implementado categoría librería y habíamos implementado categoría informática. Bueno, ahora quiero categoría MySQL, le había puesto, que implemente desde acá. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Acá lo que tengo que hacer es mostrar las categorías desde la base de datos. Entonces, el objetito que hice recién, que se llama categoría repositorio, es el que sabe comunicarse con la base de datos. Entonces, voy a crear una nueva instancia de esta interfaz para poder utilizarla acá. Se llama categoría repositorio, que le voy a poner repo. Y acá también me va a pedir que le haga, como estoy utilizando una interfaz, me va a pedir que se le inyecte. Vamos a utilizar nuevamente una inyección de dependencia. Le ponemos el AutoWire de acá. Y acá en la parte de mostrar categorías, fíjense en que en las partes que teníamos estáticas como categoría informática, yo se las iba dando a todos acá adentro. Bueno, acá la vamos a ir a leer desde la base de datos. Entonces puedo poner repo. Acá me da todas las opciones que me da el framework. Yo voy a buscar una que se llame Final. A ver, de vuelta. Vamos a sacar este return porque si no, acá. Final, fíjense este final que va a retornar, acá me dicen la firma, un listado de categorías. Entonces, tengo que tomar esto y retornar esto porque ya me lo va a traer la base de datos. Entonces, fíjense que esto tiene la misma manera de implementarse, porque vienen de la misma interfaz, que alguno que sea estático, por ejemplo, el de comida, pero cambia el comportamiento del mostrar categorías.
cambió el comportamiento. Yo ahora lo tomo desde un repositorio, de datos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Bueno, también le voy a indicar que es un service y también le voy a indicar que es un primary. Porque no quiero utilizar el último primary que teníamos. Y en categoría comida creo que tenía el primary. Sí, se lo sacamos desde acá. Entonces, volví a manipular nuevamente las implementaciones, pero no volví a tocar en ningún momento el controlador que está por acá, que es el controlador que está acá. No, nunca le dije que fuera a apuntar a otro lado, una base de datos, a ninguna cosa. O sea, hicimos una nueva implementación, pero en vez de demostrar un contenido estático, lo que hicimos es apuntarlo a una base de datos. Pero apuntarle a una base de datos no era tan fácil como que escribir una función y dándole valores, sino que tuvimos que reutilizar o usar, mejor dicho, extender las propiedades del framework Hibernate, que en este caso lo hicimos con el JPA. Esto lo hicimos acá cuando definimos este repositorio. Y con esta extensión lo utilizamos para extender, para hacer esta implementación. Por eso es que utilizamos ese repositorio. Hasta acá se entendió cómo hicimos esta, dijéramos, esta implementación, pero un poco diferente, en este caso apuntando a MySQL. Sí, profe, se entendió. Bueno, recuerden que además lo que tuvimos que hacer es que esta categoría empieza a ser una entity. Al principio no necesitábamos que fuese una entity. Bueno, después le dimos funcionalidad de entidad porque necesitamos que se relacione con la base de datos. Si yo voy a la base de datos que tengo ahora, donde dice práctico, bueno, ya se hizo ya se levantó el de categoría, o ya lo tenía de antes, no lo sé, pero bueno, ahora lo vamos a correr. Vamos a ver qué tenemos en categoría. ¿Es este que tenemos acá? Sí, ya lo tenía de antes esta base de datos. Bueno, acá tengo celulares, computadoras, tablets, notebook, audio, categorías en base de datos. Que estas son las que va a mostrar ahora. Las que entiendo que tiene que mostrar ahora. Ponemos el y ya no los tomó de ningún lado estático, sino que lo tomó dinámicamente desde las bases de datos. Computadora, tablet, notebook, audio. Agregó una nueva que se llame cafeteras. Guardo esto. Y ahí me trajo las cafeteras. Y no tuve que tocar más la parte del controlador para hacer todo esto. Bueno, y así es como yo llegué a esta arquitectura propuesta para hacer, dijéramos, esta parte de esta comunicación entre que sea una API REST manejada por el controlador y que vaya hacia un servicio JPA y en el medio estén estos servicios, estas interfaces que le van a proveer datos al controlador. ¿Ahí les quedó más claro? ¿Les quedó mejor? Sí. Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguno no entendió alguna cosa?
Bien. Ahora la verdad que nosotros manejamos una sola entidad y metimos todo acá y vamos a... ¿Qué pasa cuando vayamos a manejar 50 entidades? No podemos tener este lío. Así que vamos a ordenar un poquito todo este lío. Vamos a ordenar un poquito el código. Empecemos. Lo vamos a separar por package. Vamos a dejar por un lado los controladores, por otro lado vamos a dejar las entidades todas juntas y por otro lado vamos a dejar los repositorios, los servicios, vemos qué hacemos. Empecemos con los controladores. Voy a hacer y esto ya son convenciones, ustedes lo pueden tener todo junto, lo pueden tener todo separado. Yo le digo la convención, la normativa más correcta. Vamos a hacer un nuevo package que acá vamos a poner los controladores, le vamos a poner controllers. Bien. Vamos a mover un archivo, el archivo que teníamos como controlador, y voy a elegir cualquier persona para que me diga. Sofía Castillo me va a decir cuál archivo va dentro de controllers. No sé, profe. Porque tenía controladores en... Lo estoy buscando. No sé. Entonces, ¿te quedaste con dudas cuando estuve explicando toda la arquitectura? Es que lo voy siguiendo, pero creo que va controlador.java adentro del package que hizo. Pero A ver qué tenemos en controlador.java. Bien, acá tenemos el REST-controller. Por eso, este es nuestro controlador. Muy bien. Entonces ese es el que va en el que hizo recién, en el package que hizo recién. Perfecto. Este es el controlador que va en este package. Bueno, lo voy a mover. Me dice que al moverlo, me dice, bueno, vamos a actualizar las referencias de controlador. Pongo este preview y me dice, mira, lo que voy a hacer es, esto me lo pone el IDE. Tengo que mover este controlador de este package y en algunos lugares que vos lo referenciaste, tengo que cambiarle la referencia porque estábamos todos en el mismo package. Bueno, le digo que sí. Entonces, ya me lo puso dentro de este package. Otra cosa que voy a hacer con este controlador, y ya no le voy a poner más controlador y punto, porque no me dice mucho. Así que vamos a arreglar un poco esto. Este controlador es para las categorías, entonces le voy a poner categoría controlador o bien categoría controller. Le vamos a renombrar esto. Y esto está... A ver si con F2 me deja renombrarlo. Ahí está. Categoría controller. Le pongo que refresque las referencias y demás. Le pongo siguiente y me dice, bueno, tengo que renombrar el nombre de archivo y tengo que reescribir el nombre del package, alguna cosita así. Le ponemos finish y ya este controller, tengo el categoría controller que está acá y se llama la clase, dejó de llamarse controlador, se le llama ahora categoría controller. Y por último, estos arrays que no utilizo los vamos a borrar. Y esto que estaba comentado, tampoco lo necesito. Lo voy a borrar y lo vamos a dejar bien acá. Hasta se me fue el warning ese que me estaba dando. Listo. Ya tengo ordenado los controllers. ¿Qué más podría ordenar acá? A ver, ¿quién me puede decir? Profe, categoría interfase también iría ahí. No, categoría interfaz es mi interfaz. Lo usé para otra cosa. Yo pongo en el package de los controllers solamente los controladores. Y hacer un package para Puede interfaz. ordenar las entidades, profe. ¿Quién dijo las entidades? Chirino. ¿Quién yo? Chirino. Bien. Vamos a hacer uno para las entidades.
Entonces, vamos a sacar uno nuevo, un new package, que como estoy poniendo acá entidades, le vamos a poner entity. JSON nuevo package. Y le voy a preguntar a Ramiro. Sí, profe. Ramiro, ¿cuál archivo de los que tengo acá ponemos en entity? El que está usando ahora es categoría para entity. Todo Adentro. tiene que ver con categoría ahora. Ahora lo quiero separar de acuerdo a su funcionamiento. ¿Cuál es la entidad de todos estos archivos? Por eso, categoría.java. Categoría.java. ¿Y cómo sabes que esta es la entidad? Si no me equivoco, bueno, tiene la Vamos a abrir. annotation y además tiene Tiene la los anotación, tiene atributos. los atributos. Esto hicimos, cuando hicimos esto, lo hicimos como una entidad. Las entidades, nosotros primero lo vamos a mover. ¿A dónde va? A este package. Le vamos a poner un preview acá. Me dice, tengo que cambiar todas estas cosas, sí, pero dale para adelante. Le damos que OK. Y ya lo tengo acá en la parte de las entidades. Y las entidades no suelen nombrarse como categoría entity y demás esas cosas, sino que simplemente va el nombre de la tabla o lo más parecido al nombre de la tabla ahí a secas. Entonces ya tenemos ordenado, es más, lo vamos a ir ocultando, no ocultando, sino que colapsando acá, controllers, entity, y todavía me quedan archivitos acá. Entonces, ¿qué otro package podríamos hacerle ahí? Ya tenemos controladores, ya tenemos entidades. Uno de services. Bien, los de services, ¿para qué nos servían? Para poner las interfaces. Había otro de JPA, Service JPA. También había uno de JPA. Los de services vamos a poner las interfaces, que es, dijéramos, las conexiones que tenemos nosotros. Entonces, vamos a tener uno de services, donde ponemos las interfaces específicamente, la definición de las interfaces, y otro de services, el que sea de services, para las implementaciones. Entonces, vamos a hacer un nuevo package donde tengamos service. Y nada, con service va a estar bien. Solamente service. Y acá vamos a identificar solamente la interfaz de todo lo que hicimos acá. La interfaz de categoría. ¿Cuál es la interfaz de categoría? ¿Esta de repositorio? No, esta no es la que queremos poner acá. Esta es una interfaz que hicimos especialmente para conectar. Esta es la interfaz que queremos poner acá. La que dice categoría interfaz. Donde teníamos definido todo lo que podemos hacer. Esta es la que movemos a esta parte del package. Le decimos sí, cambia todo esto, dale para adelante. Y ya lo tenemos movido acá. Ahora, para las interfaces también estábamos utilizando cierta nomenclatura, donde poníamos al principio la letra, es una nomenclatura nada más, se suele usar mucho, la letra I mayúscula al principio, seguido del nombre de la entidad y termina con la palabra service. Entonces acá sería I, porque es una interfaz, categoría, service.
Es una interfaz de servicios. ¿Y cómo sé que es una interfaz de servicio? Bueno, porque cuando lo vayamos a implementar, lo vamos a implementar con la notación de servicios para facilitarle a nuestro framework el tema de la inyección de dependencias. Entonces, acá donde dice service, le ponemos solamente la parte de la interfaz. Bueno, ahora tenemos que acomodar las implementaciones. Entonces, para cada implementación que nosotros tengamos la necesidad de dividir, lo vamos a poner dentro de service con punto algo más. Por ejemplo, para que se entienda, podemos hacer un nuevo package donde le podemos poner service.static. Static no me lo deja porque es una palabra reservada. Statics. Acá vamos a poner las implementaciones que hicimos de los servicios estáticos. Uno de esos ejemplos fue cuando pusimos categoría informática. Entonces, este lo voy a mover acá porque es una implementación de categoría service. Le digo que sí. Y lo dejé acá en statics. Además, por norma, por convención, como ustedes le quieran llamar, se sugiere que acá le pongamos el nombre de la implementación sin la I, categoría service, seguido de la palabra así sería IMPL, categoría service, IMPL, y algo más que pueda llegar a identificar de qué se trata esa implementación. Informática. Entonces ya sabemos que acá hay una implementación. Podemos mover también la de la comida. Lo ponemos acá. No lo estamos usando ahora. Incluso la podríamos borrar. Pero que quede como un ejemplo para ver que estuvimos saltando de implementación en implementación. Acá le vamos a poner comida. Hace el rename. De hecho, lo voy a abrir para ver por qué tiene un warning acá. Este primary ya no lo necesito usar acá. Y otro que se llamaba librería. Lo voy a poner acá, en estas que dice statics. Y este se va a llamar y esta era de librería. Tiene que quedar claro que no importa el nombre que utilicen ustedes o la forma que lo estructuren. Va a funcionar igual. De hecho, le habíamos puesto al principio cualquier nombre que se nos ocurrió. Después, esto es por un tema de ordenamiento nada más. Ustedes se pueden ordenar como les parezca. Generalmente se hace así. Separados en package, se ordenan se va siguiendo algún tipo de lineamiento. En fin, bueno, acá teníamos las estáticas, pero tenemos implementaciones que van desde JPA, así que le vamos a crear acá en Service, no lo vamos a poner dentro de Statics, sino que lo voy a separar con un package diferente para que sea JPA.
Entonces, acá va arc-service.jpa, por ejemplo. MySQL le podrían haber puesto de la forma que a ustedes les parezca. Es más, de hecho, para cambiar el ejemplo, le vamos a poner MySQL. Y acá vamos a poner esta implementación, porque todo lo que diga service son implementaciones de servicio. Le vamos a poner que sí, que ok. Y le vamos a arreglar un poquito el nombre, que le vamos a poner categoría service y MySQL, por ejemplo. Perfecto. Y nos falta una, que fue una interfaz que nosotros hicimos para la parte del repositorio, este pasamano, que también lo vamos a poner en un package en particular. En este caso se va a llamar repository, porque es un repositorio. Y este lo vamos ordenando acá. Y el que fue al repositorio también le vamos a poner un... A ver, se lo dejamos así. Categoría... Le vamos a poner repositorio para que quede como que más en sintonía. Lo importante de esto con convenciones de nombres es que quede ordenado, que quede estructurado. Ustedes le podrían haber puesto controlador y funciona, entidad y funciona. En español, en inglés, va a seguir funcionando. Esto es una convención de nombre. Lo importante es que quede ordenado porque, imagínense, para llegar a una... Tuvimos que hacer todos estos archivos para llegar a una sola entidad. Cuando tengamos 30 entidades, bueno, sabemos que las 30 están acá adentro. Sabemos que los 30 servicios están acá adentro y así. Si lo tuviéramos todo colgado desde el raíz, es muy desordenado para trabajar. Y fíjense que acá nos quedó parecido a cuando yo les fui diciendo el primer paso, que les fui diciendo el rompecabezas ya armado, ya construido. Acá lo que hicimos es ir viendo por qué teníamos que construir el rompecabezas hasta este punto. ¿Hasta ahí se les fueron aclarando algunas cosas? Sí, profe. Sí. Seguramente vamos a necesitar hacer más cosas en la parte de la base de datos. Vamos a necesitar ir acá al servicio y nosotros no solamente tenemos que mostrar categorías, podríamos, vamos a necesitar guardar una categoría. Lo estoy haciendo en la parte de la interfaz, que sé que la función guardar categoría, yo le voy a pasar una categoría que no me retorne nada en este caso. Guardar categoría, yo le voy a pasar una categoría y JPA me lo va a saber guardar. Y posiblemente acá perdón, tenemos que pasar un objeto del tipo categoría y posiblemente necesitemos eliminar alguna categoría.
Y esto lo podemos, me imagino que voy a pasar un ID de categoría solamente y no el objeto entero, entonces vamos a poner un parámetro que sea ID. Podemos necesitar estos en nuestra interfaz del servicio de categoría. Esto y muchos más los vamos poniendo acá. Ahora hay que tener en cuenta que si yo cambio la interfaz, yo voy a tener que actualizar las implementaciones de las interfaces, las esté utilizando o no. Porque ahora me van a empezar a dar error acá. Las estáticas y las dinámicas, ¿por qué? Porque tienen métodos que no están implementados. Vamos a cerrar todos. Y me dice, ¿tenés métodos no implementados? Bueno, le digo acá, esta no la utilizo más, está obsoleta. Bueno, le voy a decir que simplemente los agregue. Y los voy a dejar en blanco para que no me fallen nada más. Igual acá me dice que los agregue. Los dejamos en blanco. Igual acá. Agrego los métodos que no están implementados. Están todos en blanco. No pasa nada, pues no los estoy utilizando. Cuando los quiera utilizar voy y veo qué le desarrollo acá. El que me interesa es este, el de MySQL. Pongo que agregue los métodos que no están implementados, que es el de guardar categoría y el de eliminar categoría. Perfecto. Entonces, para guardar categoría, yo tendría que ir a... Lo estoy utilizando con este repositorio que se llama repo. Entonces tendría que buscar algo que me permita guardar esta instancia de categoría. Entonces, a ver, repo. Tengo que tener aquí un save o algo parecido. Por ejemplo. Save con una entity. Entonces, le pasamos categoría. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Y cuando nosotros le pasamos acá la categoría, como este repo viene... como este repo está desde categoría repository y categoría repository está conectado con el JPA repository, vas a ver cómo se tiene que guardar esta categoría. Y lo mismo con el de eliminar. Y acá tengo que repo.delete by ID. Acá encontré uno que se llama delete by ID, entonces le voy a pasar este ID. No le gustó porque dice... No, delete all by ID. No es este el método que quiero. Quiero uno para eliminar. Este se llama delete by ID. Y recién elegí otro diferente. Se llamaba delete all by ID, que era una colección. Y yo quiero eliminar uno solo. Delete by ID. Y ahí le paso ID. Perfecto. Entonces, después, cuando yo tenga que hacer cosas nuevas en el controlador, no estamos hablando de que yo al controlador lo tengo que tocar porque cambió la definición de algo, sino que le quiero agregar firmas nuevas al controlador. Entonces, procesa el get y acá podríamos poner un nuevo que se llama procesa el post. Bueno, y en el post, ¿qué podíamos pasarle como... A ver, ¿qué podemos hacer para hacer el que haga el post? Recuerden que el post, nosotros vamos a ir a darle un elemento nuevo para que lo inserte en la base de datos y se lo vamos a pasar por el header. Entonces, lo que necesita procesa el post es categorías, que está con este servicio.
categorías. Vamos a cerrar las otras. Vamos a buscar el servicio para que ustedes vean que es la interfaz. Podría poner guardar categoría. Entonces ponemos categorías, punto, guardar categorías y le pasamos un objeto que se llame categoría. Bien, pero ¿y esto de dónde lo traigo? Se lo tengo que pasar por parámetros acá, como habíamos dicho. Y lo íbamos a pasar con la anotación del request mapping. Entonces, iba a quedar algo así. Me olvidé cómo era la... me olvidé cómo era la anotación. Lo voy a ver en el otro práctico. Profe, ¿no sería con un post mapping? Sí, acá, por supuesto. Acá la anotación de acá, sí, tenemos que darle el post mapping. Un post mapping que sea, que me siga apuntando a categorías, pero categorías. Pero además yo le quiero pasar como parámetro, ahí lo busco en el otro proyecto, porque me olvidé cuál era el annotation de acá. Ahí dice categorías, profe. No sé si iba a contra fallar y no nos íbamos a dar cuenta. Categorías. Un segundo que lo busco en este otro controller. Producto, request body, ahí está. Me había olvidado esta anotación. Vamos a cerrar este otro que es de otro proyecto. Y acá le pasamos como parámetro lo que venga en el body del request. Request body. Y que devuelva, le vamos a poner que devuelva un void, no, que devuelva la categoría guardada. Entonces, esto va a devolver un objeto de tipo categoría. Y acá vamos a ponerle que regrese esta misma categoría, una vez que ya la haya guardado, que la regrese por el body. Ahí está, ahora sí. Y falta importar este request body. Entonces vamos a ver si funciona. Le hacemos un restart de esto. Se supone que yo tengo acá una estructura parecida a esta. Así que la vamos a pegar en el body de mi servicio como tipo JSON. Y ID no le debería pasar porque se supone que si estoy creando una nueva, el ID yo no lo sé. Entonces no se lo paso. Vamos a ver si funciona. Además, yo ya le dije a la entity que me lo cree automáticamente el ID. ¿Dónde se lo dije en la entity? Se lo dije por acá. Le dije, el valor generado automáticamente va a tener esta estrategia. ¿Esto qué significa? Autonumérico. Entonces, si le ponemos un nombre heladeras, y acá está bien la URL, pero el verbo ya no es un get, tiene que ser un post. Entonces va a ir a pegar acá al controlador, tiene que venir a pegar este post mapping. Así que si le ponemos send, bueno, ahí me lo devolvió. Lo guardó en la base de datos, le dio el ID 7 y me devolvió el objeto.
Vamos a ver si esto es verdad. Primero deberíamos, si actualizamos nosotros esto. ¿Cómo se actualizaba acá? No importa, lo voy a cerrar y lo voy a volver a abrir. Acá tenemos la fila 7 que es heladeras. Y además, si acá vuelvo a pedir un get y me tiene que traer las heladeras también. Y así podríamos ir haciendo, o deberíamos ir haciendo, cuando necesitemos hacer uno para hacer el put, uno para hacer el delete, cada uno con su lógica. Entonces, cuando nosotros estemos diseñando el servicio, primero tenemos que conocer cuáles son los endpoints que tenemos que desarrollar, lo tenemos que conocer. Si vamos a devolver un listado, si vamos a devolver un listado filtrado, si vamos a buscar por ID, si necesitamos eliminar, si necesitamos actualizar, todo eso. Y una vez que nosotros tenemos esa información, confeccionamos el servicio con todo lo que necesitamos hacer en la base de datos. Entonces ponemos toda la firma de lo que nosotros necesitamos hacer en la base de datos y de ahí partimos con esa estructura para decirle al framework cómo lo vamos a hacer de acuerdo a esta arquitectura, estamos viendo la de producto, de acuerdo a esta arquitectura que nosotros definimos acá. Esa es la manera de la que funcionan, por eso se utilizan las interfaces, por eso se extienden las interfaces, por eso se utiliza la inyección de dependencia y estas anotaciones. ¿Hasta ahí quedó alguna duda de algo? No, profe, Pero Aclaró un poquito el panorama de por qué estamos utilizando esto. ¿Les resuelve un poco más haberlo aprendido de esta manera? Sí, está mejor. Bien, perfecto. Ahora entendí bien. sí, pero hay que practicarlo más. Sí, por supuesto, hay que ir haciendo todas cuando hagamos una... Por parte nuestra. Eso ya no es que... O sea, nada que ver con usted, sino como cada uno. En realidad, cuando terminen de hacer el ejercicio, que ya se los voy a mandar escrito, porque a lo mejor con esta clase no alcanzamos, pero es parecido, este debe ser un put mapping y es muy parecido a este, y en el otro es un delete mapping, donde se pasa simplemente el ID, viene por el request body. Ya les voy a pasar un ejemplo para que terminen de hacer eso y practicar con alguna otra entidad nueva que ustedes creen o algo así. Estamos un poquito pasado de horas, así que vamos a ir cortando acá. De todas maneras, yo me quedo 15 minutos más para despejar alguna duda. Recording has stopped. Alguien que no haya entendido alguna cosa, me quedo ahí despejándole alguna duda porque es importante que se entienda la arquitectura. Los que